que se identifican con la mayoría. De ahí su gran popularidad. Y lógicamente también están potenciados para la venta. Esos libros motivacionales, cómo podemos superarnos, también es importante a la hora del discurso. Queremos tener un buen discurso. Y un arma muy eficaz aplicada al arte del discurso para conseguir empatizar con el público, con la audiencia, es el discurso motivacional. Compañeros, compañeras, todos somos vendedores. La clave del éxito es el dominio de la venta. En el discurso motivacional, no tan solo el dominio de la venta, sino la venta, no tan solo la venta del producto, sino la venta de emociones, de sueños cumplidos, de objetivos a realizados. Una clave que quiero, cuando digo clave, es la indicación para que lo anoten. Solamente anoten o ahí mismo ya pueden compartir con alguien. Escríbanlo, estas claves. Esta clave, el entrenamiento de la dinámica, la respiración, la articulación, la expresión. Para mí, para un buen discurso, la fluidez y la dinámica. Fluidez y dinámica. Esta clave, la siguiente, tiene que ver con prepararse en debates para defender una idea, argumentar. Ser capaces de argumentar, de defender una idea, facilitarán mucho la técnica expositiva. ¿Me están escuchando, Leticia? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, profe. Gracias, gracias. Después, ahora que me respondieron, esa ausencia que yo siento de no verles o de no mirarles a los ojos, se van a dar cuenta que después es uno de los recursos más importantes, puntales a la hora ya de estar ante el público y de ir obteniendo como unas señales si está funcionando o no el discurso. Yo en este momento no cuento con la mirada de ustedes, sí tengo que adaptarme, estoy en un plano virtual. Entonces, de ahí la necesidad, me están escuchando. Entonces, les reitero, compañeros, compañeras, clave, lo pueden hacer en casa. Novio, novia, esposo, esposa, ya sea en un ámbito espiritual, situación familiar, debate, prepararse. Tú tienes una idea, yo tengo otra idea, argumentás, argumentamos, y ahí van a ir sintiendo lo que mañana va a facilitar la técnica expositiva. Por una razón fundamental, saber que no se puede hablar sin una preparación seria. No se puede hablar sin una preparación seria, sin un estudio sobre la cuestión. 4 elementos, a ver cómo está en mi memoria. Pueden anotar la voz, el tono, la cuestión, el énfasis. La voz,
el tono, la cuestión, el tema y el énfasis. Como decía Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación. He preparado meticulosamente esta improvisación. Y él lo decía de la manera más natural que parecía una improvisación, pero preparó el tema de punta a punta. Entonces, tu mejor preparación es lo que va a permitir que se sienta de una forma improvisada en donde le podés dar tu toque natural, tu estilo personal. Con esta introducción, hoy nos concentramos en el discurso. Ese discurso puede cambiar tu posición en tu empresa, puede permitirte una gran venta, un ascenso, una solicitud, una entrevista, Son muchos los motivos, pero hasta en lo personal, la capacidad de persuadir. Entonces, esta es mi pregunta para todos. Para vos, para hacerlo más personal. ¿Tú serías capaz de pararte, de plantarte ante una cámara o un público sin tener un discurso preparado? ¿Quién me responde? Sería un suicidio, más o menos. Me gustó eso. Pero no para intimidar, gracias compañero, pero no para intimidarnos, sino que tenemos que recordar que la oratoria hace de nosotros personas más libres, más capaces de persuadir, con nuestras ideas, con nuestras convicciones, el poder de la palabra, para mover a otras personas hacia una causa. John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, y hasta perdieron la vida por ser tan buenos oradores, con convicciones, cada uno defendiendo una postura de igualdad, de valor moral. Entonces, sobre la marcha, la recomendación, que eso también lo pueden anotar, no dejes esta imprescindible habilidad social. Número uno, habilidad social número uno, la oratoria. El arte de la presentación. Me gusta llamarlo el arte de la presentación, porque lo puedo utilizar en diferentes ámbitos, esferas, y dedicarte a perfeccionarla cada día. Dedicarte a perfeccionarla cada día. Esta es una frase que rescaté de una película y es similar, la práctica hace al maestro, pero para hacerlo novedosa, la frase, y quiero que lo anoten y hasta repitan conmigo, el triunfo está en la práctica. El triunfo está en la práctica. Leticia puede ir anotando para ir conociendo algunas curiosidades. Algunas ya conozco, porque también pasé por ese proceso. Amateur, el inicio, el crecimiento, hasta que después podemos convertirnos en profesionales y poder compartir los conocimientos. Me preguntarán ustedes, algunos, yo lo llamaría como sugestión para mí, o sea, en otras palabras, como unos trucos que a mí siempre me funcionaron cuando yo le escucho a un especialista, no registré su nombre, pero es un
es un periodista, un profesor de comunicaciones, y estuvo en debates principales en España. Entonces él sugiere, fui animador de fiestas populares y entonces antes de los shows y después posteriormente en lo que hoy tengo el privilegio en mi faceta de disertante de digerir algo unas horas antes, pero digerir, o sea, como un refrigerio, porque es bueno también alimentarse unas horas antes. Me quedé sorprendido, pero más sorprendido con esta sugerencia, con este encuentro en un lugar mágico. yo ya me río porque ya lo sé, que es el sanitario. Estamos por ingresar ante el público. Estamos a 2 minutos o a 5 minutos. Previamente, casi me olvido, algo muy importante. Media hora antes, 15 minutos antes o más, conocer el campo de acción, ubicarte en el centro, hacer un chequeo de los elementos que vas a estar utilizando, que ya se dan cuenta a veces hasta con técnicos igual puede surgir una dificultad, pero eso ya va a otro plano. Yo acabo de hacerlo. Ir al sanitario. Me gusta mucho cómo los españoles se expresan muy bien. Entonces dice como en un balance del alivio fisiológico y el alivio psicológico. Entonces ahí, lo que habíamos hablado de autoestima, tu autoimagen, el estar a gusto contigo mismo y por sobre todo enfocarte en que vas a ser útil a los demás. Y ahí, de ahí, el momento ya de estar frente a quienes te otorgan el privilegio de ser escuchado, el privilegio de hablar, de presentar una idea, un proyecto. Y ahí surgen 3 puntales de la oratoria, 3 puntales a la hora de exponer. Cuando encuentro este material, quedé sorprendido porque realmente no había contado con el escrito, pero siempre lo tuve en cuenta porque es lo que sentís. ¿Quieren saber cómo uno se siente? En la previa, yo estaba con la tensión escénica, pero no el pánico escénico que no quiero ni pronunciar. Hay una tensión, lógicamente, por hacer bien, por expresarte bien, y que puedas llegar al primer puntal, pilar, al primer apoyo, que es tener un objetivo, compañeros, compañeras, un objetivo. Ya preparaste tu discurso, trabajaste, ya tenés el inicio, ya sabes cómo querés desarrollarlo, tenés la estrategia, ya tenés el método, pero estos 3 puntales no pueden faltar porque es a lo que te vas a enfrentar cuando ya estés ahí frente a esa oportunidad, como muchas veces se expresa el encontrar ese océano azul que te va a permitir un cambio en tu vida extraordinario. El objetivo debe estar definido en términos, ¿qué es lo que quiero que le suceda a mi audiencia? Y vamos a poner los ejemplos. ¿Qué es lo que quiero que le suceda a mi audiencia? Con tu discurso, con el contenido de tu discurso. Un ejemplo. Por ejemplo, lograr que visualicen algo. El futuro de sus hijos, la importancia, en mi caso, yo que estoy queriendo mi objetivo, de que
ustedes sigan perfeccionando cada día su oratoria, que lo visualicen. La importancia de una buena oratoria, del privilegio de poder hablar ante los demás. Otro ejemplo, generar una emoción igual. ¿Cuál es la emoción que estás queriendo generar? Ya sea esperanza, yo quiero esa emoción, esperanza de que puede suceder. Alegría o toma de decisión. Cuando querés que se unan a una causa o cuando querés convencer de que tu proyecto es mejor que los demás o demostrás tu convicción de que tu proyecto merece ser atendido. Y además, el tercero sería, y que es muy importante igualmente, que puedan verbalizar lo que transmitís desde su punto de vista, que ellos puedan entender, que puedan verbalizar, que ellos puedan desde su punto de vista entender lo que le estás diciendo. 2, ya estamos con el objetivo, un puntal. Vamos a las pruebas. Uno dice, ahí viene lo muy conocido, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a juzgar? Bueno, y ahí surge, ya en otras palabras, las pruebas. ¿Qué son las pruebas? El feedback, que yo hoy no cuento con ese feedback, no les veo como quisiese, como ese calor humano, lo siento, yo sé que están ahí, y están atentos, y están curiosos, y están interesados, y eso a mí me entusiasma. Las pruebas, el feedback, es la base para determinar si lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo funciona. Y ahí surge lo que les había adelantado cuando hace rato tenía una ausencia de rostros, el contacto ocular. El contacto ocular es un lazo de ida y vuelta. En muchas charlas me han dicho, no dicen que no tenemos que mirar en lo posible, o solo tenemos que mirar a una persona. Y hasta hay mitos al respecto, tenemos que ver a nuestra audiencia, o que todos están desnudos, como alguien lo expresó. No me imagino ni por un segundo verles desnudos, porque eso puede distraer. Entonces, cada uno con estos conocimientos puede ir comprendiendo. Doy y recibo feedback, en otra palabra. Cada vez que miro a una persona, doy y recibo. Doy y recibo. Y son pruebas. Te va midiendo si están prestando atención a lo que estás diciendo, si te están siguiendo, si está funcionando lo que estás diciendo. Y si no es así, se presenta el tercer puntal, el tercer pilar, el tercer apoyo, que es la flexibilidad. Flexibilidad. Y atención, compañeros, compañeras. ¿Qué es la flexibilidad? Hoy en día yo lo tengo. En algún momento no lo sabía, pero lo tengo conmigo. Ahora mismo lo estoy utilizando, les voy a contar. Antes de cualquier presentación, el orador tiene que tener sus ases bajo la manga. Tiene que tener opciones. Lo conocemos como el plan B. ¿Qué pasa si logra hacerles emocionar? Y no estaba en tus planes emocionarles, darles una esperanza, pero de pronto ves que eso se está convirtiendo en realidad. ¿Cómo haces un seguimiento? Y atención a esto, que a veces es uno también de los motivos principales de encontrar un pretexto más para no intentar
no enfrentarse, no quiero usar esa palabra, confrontar al público. Porque si al usar enfrentar, es justamente lo que ver como un oponente al público no es correcto. Entonces, ¿qué hago si alguien se opone u ofrece resistencia? ¿Qué pasa cuando vos ves que alguien hace un gesto puede ser de desinterés, puede ser hasta un gesto, una reacción que lo consideras negativa? Entonces, ahí está tu flexibilidad. ¿Cómo le encarás? ¿Puedo repetir el mensaje? ¿Le parece bien? ¿Usted qué opina al respecto? Entonces, recordemos, compañeros, ya estamos frente al público. Ya la preparación inicial, ya la fuerza de la idea, la predisposición, nuestra pasión para conectar con los demás. Pero después ya estamos frente a ellos. Ya tuvimos el inicio, que después vamos a conocer algunas estrategias para iniciar el discurso. Para mí, particularmente, el despegue es fundamental. El despegue. El aterrizaje también no deja de ser fácil, pero para la mayoría, como un piloto de aeronave de alta tecnología, que coincidió que el despegue es lo que le creaba mayor tensión. Estoy curioso por saber cómo están sintiendo esta búsqueda de entender cuánto puede ayudarnos el prepararnos para tener el privilegio de estar ante los demás, hablar ante los demás. ¿Alguna consulta? Leticia, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, te Ninguna escuchamos. consulta. Estamos atentos. ¿Alguien se atreve? Excelente. Voy a seguir. ¿Me permiten seguir? Adelante. Adelante. Gracias. Necesito escucharles. Clave, pueden anotar porque al final van a ser como sinónimos, pero anótenlo cuando tengan sus dudas. Ensayar de 1000 maneras. Es la base en este proceso, en todas las carreras. Es la base del proceso de aprendizaje. Y aquí vamos a profundizar, es lo que se conoce en PNL como prueba, operación, prueba, salida. POPS. Prueba, operación, prueba, salida. Pero atiendan este ejemplo. Fácil. Lo tuvimos en casa, nosotros pasamos por ese proceso. Siempre hay un bebé en casa. El mecanismo por el cual un bebé puede comenzar a pararse. ¿Recuerdan? El mecanismo por el cual un bebé prueba comenzar a pararse, hay unas dudas, se cae, vuelve a levantarse, como que comienza a medir su zona. Tenemos que pasar definitivamente por ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué la insistencia? Yo sé que anotaron. El triunfo está en la práctica. Yo sé que anotaron porque hay que anotarlo, hay que registrarlo en la mente. Eso no hay excusas.
Hay que registrarlo, hay que anotarlo y si es posible después hacer un cuadro en algún lugar de la casa o un escrito. Que ustedes suelen ver, hay empresas en donde se utilizan pensamientos positivos desde la entrada y eso ayuda, hace bien. Creo que debería haber en todos los sitios, porque te recuerda que tenés que seguir adelante. Y yo quiero que recuerden que qué es lo que necesitamos con estas jornadas, con estas charlas, con lo que ustedes van a seguir, porque esto hay que perfeccionarlo cada día, no se olviden el debate, no se olviden también de entender esa tabla primera fundamental como un mandamiento de la oratoria, prepararse, informarse, practicar. El aumento de confianza en sí mismo cambia con la exposición en vivo. Que vos ahí en casa hables, converses en un debate de una u otra manera, busques tu estrategia, tus métodos. Esto pueden anotarlo. Me gusta esta, sería como una fórmula para ir perdiendo la timidez, para atreverse cada día más. A mayor exposición, atención, a mayor exposición en vivo, hablando, conversando, menos chats, mayor familiaridad y menos ansiedad. A mayor exposición en vivo, mayor familiaridad, mayor afinidad y menos ansiedad. En una de las jornadas habíamos hablado, trabajamos sobre la técnica poderosa de dar pequeños pasos para minimizar el miedo, la ansiedad. Basta. Esto también lo pueden anotar en algún momento, porque ahora me viene a la mente, fue en la primera jornada e insistimos, y este experto me gusta, y hoy comparto con ustedes, existe la tensión escénica y el pánico escénico. Esa tensión es inevitable, esa tensión lo vas a sentir siempre, yo lo estoy sintiendo. Y eso se va soltando si vos te preparaste. Yo tengo ¿recuerda la flexibilidad? Un as, tener un as en la manga, tener tu opción. Yo tengo aquí mi recordatorio. Porque uno no sabe qué puede pasar en el camino, en el trayecto a su presentación. Entonces, de ahí viene de que es bueno siempre estar preparado. Tener una opción. Y presentándolo de otra manera, ese miedo sano que nos impulsa a esforzarnos más. Y es bíblico. Esta es mi frase preferida. No lo presento exactamente como debe ser, pero me encanta de la Biblia. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El miedo sano. No el miedo que paraliza, porque una de las razones es porque no te preparaste, no te informaste, no practicaste. Entonces, el miedo sano te impulsa y te lleva. Hay una expresión que me gusta muchísimo a la hora de las motivaciones. El interés es la mayor motivación. Entonces, el miedo sano o esa tensión sería, esa tensión escénica, te lleva a practicar, te lleva a informarte, te lleva a prepararte. Entonces, esta expresión me gusta, basta de sentir miedo al hablar en público, basta de sentir miedo al hablar en público. Hay un especialista, tuve la oportunidad de conocerle, vino a nuestro país, y él da 5 consejos a la hora de la exposición pública. Pero atención, no tan solo la exposición pública o interna en tu empresa. Son 5. Escuchen el primero cuál es. 90% del éxito de un buen discurso es el método. El método que vos podés decir. Hay un método que yo te estoy contando, vas a escuchar a otros disertantes, a otros expertos,
a otros especialistas, pero después también vos vas a ver cuál es el método que se adecua más al estilo, a la manera en que querés enfocar tu discurso. Y saben qué, renglón seguido, 90% del éxito de un buen discurso es el método. Practica, 1, 2, practica, 3, practica. No se van a salvar, no me salvé ni me voy a salvar. Vamos a ir al segundo. El método se aprende con profesionales. Tampoco no tiene. Necesitas un experto o asesor para hablar en público. Si vas a correr una maratón, tenés que prepararte X tiempo. Necesitas quien te guíe, quien te asesore. Está el micrófono abierto, hay una conversación interna que se está escuchando. Por favor, si pueden fijarse para poder darle fluidez a nuestra presentación, muy, muy amable. En el discurso del rey, si ustedes ven la película El discurso del rey, van a encontrar cómo el rey debía dar un discurso esperanzador. El pueblo, los compatriotas que estaban en el exterior, estaban al borde de la guerra y estaban atentos a qué decía el rey. Justamente a lo que habíamos dicho dentro de los objetivos, emocionar con un mensaje esperanzador. Así que también eso puede favorecer a quienes estamos con este privilegio cuando hay una posibilidad, una oportunidad que puede ser única. Hay que entender a la oportunidad como única. Puedes volver a nacer, pero siempre hay que, cada oportunidad, como si fuese que va a ser la última, de asesorarse, de preguntar a alguien a quien le respetás por sus logros y que te pueda guiar, que te pueda ayudar. No dudes en pedir ayuda para mejorar tu presentación. Entonces, la tercera, recordar la estructura básica, un comienzo impactante. Muchos preguntarán cuál es hoy día también un método que se está utilizando mucho, es el de contar historias. Lo hace Steve Jobs. Busquen Steve Jobs y van a encontrar cómo él narra sus historias, cómo él puede conmover, logra deslumbrar y de ahí saca de sus historias como unos puntos de conexión, saca el mensaje que está deseando. Él habla de sus inicios, él habla de sus fracasos, él habla de que cómo ese fracaso le enseñó para que pueda llegar a estándares más altos. Cómo relatas tu historia es lo que te puede diferenciar y puede impactar, tener un comienzo impactante. Quiero darles un ejemplo que me gustó de un neurocirujano disertante, Puig, se escribe, Alonso, Mario. Él cuenta, y escuchen, pueden partir ustedes diciendo, bienvenidos, un privilegio para mí. Me gusta mucho la palabra privilegio, estar ante ustedes. Quiero contarles la historia de un personaje, Costumbre. Costumbre se despertaba todas las mañanas, se vestía, no, antes se duchaba, se vestía, desayunaba, iba al trabajo, el mismo camino, las mismas tareas. Retornaba a la casa de nuevo, dormía,
se levantaba, se duchaba, rumbo al trabajo. El mismo recorrido hasta que una noche no pudo dormir bien. Algo le pasaba a Costumbre, algo le ocurría a Costumbre. Se sentía incómodo. Volvió a seguir los mismos pasos, pero camino al trabajo de pronto se pierde. Se encuentra en un bosque. Costumbre estaba perdido, ve a un anciano, le habla, y el anciano no le responde, comienza él a desesperarse y le vuelve a preguntar al anciano dónde estoy. Ya se aleja del anciano hasta que le dice, agarra lo que encuentras en el camino, se da la vuelta y ningún movimiento del anciano. Hasta que pasan las horas, llega el atardecer, ya la noche, desesperado Costumbre, dice, ¿qué voy a hacer? Está frente a un riachuelo, voy a pasar al otro lado. Y vuelve a escuchar la voz que le dice, agarra lo que encuentras en el camino. Entonces, Costumbre dice, ¿pero qué voy a agarrar si solamente aquí hay piedras, nada más? E inconscientemente Costumbre mete en los bolsillos unas piedras, unas piedritas, cruza el riachuelo y despierta. No pudo dormir toda la noche prácticamente porque le arañaban, le raspaban las piedras y con una ira despierta, y cuando estaba a punto de lanzar las piedritas que no le dejaron en paz, ve salir de las manos unos rayos de luz. Abre las manos y encuentra que son diamantes. ¿Cuál es el mensaje, compañeros, compañeras? De que más allá del status quo, de esa zona de confort, más allá hay un mundo distinto, hay un mundo diferente que puede llevarte a sentirte importante, a dejar de ser mediocre y poder, con tu autoestima profunda, conectarte con ese potencial que te puede llevar a ser una mejor persona, un mejor profesional. ¿Les gustó el inicio? Excelente, profe, excelente. Esa es una historia. Puede ser la tuya. Esa es una en donde hasta él, un experto, lo inició así porque después quería hablar de cómo todo puede transformarse en tu cuerpo, en tu cerebro, en todas tus funciones, en tu metabolismo. Cómo puede transformarse cuando sos capaz de superar tus creencias limitantes. Pero también algo tuyo, algo personal, lo que hace Steve Jobs y Barack Obama también empezó hablando de su origen en un discurso que lo hizo muy popular 4 años antes de candidatarse para ser presidente de la República. Y hoy en día, entonces, las historias, relatar una historia, una anécdota en donde puedas reflejar, por sobre todo también tu humildad, podés hablar de tus objetivos realizados y que sirva de inspiración. Entonces, un comienzo impactante, un desarrollo interesante, novedoso, atractivo, y el final siempre recapitular 2 o 3 clave muy breve que desees que la gente recuerde. Por ejemplo, si vamos a tener en cuenta lo de Costumbre, tu charla es motivacional o tu charla es para tus dirigidos, para hablar del significado de poder tener predisposición, ser proactivo, tener iniciativa, atreverse a dar esa milla extra que es lo que
siempre va a estar marcando la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? O lo que te diferencia de otras personas es el valor que le das a tus propósitos. Después viene la conexión emocional. La conexión emocional a través del mensaje, la conexión a través de ese relato, pero también puede ser a través de, además, no tan solo de la historia, si ustedes buscan storytelling, el arte de contar una historia, eso también puede estar dentro de la práctica, contar historias y de ahí generar un mensaje. La conexión emocional es lo máximo. Y voy a ir otra vez a la preparación. Ya cerca de nuestro final, la preparación es el espacio apropiado para vencer tus miedos. Aquí tengo que ser categórico, contundente. La preparación es el espacio apropiado para vencer tus miedos. ¿Por qué? La mala noticia. Si no te preparas, si no te informas, si no practicas, te arriesgas a fallar. Se puede fallar, pero que no sea porque te lanzaste, como uno de los compañeros lo expresó, sería como un suicidio. Te arriesgas a fallar, podés aprender, podés hasta evaluarte y decir, tuvo un 50%, pero te atreviste, lo hiciste y en la siguiente vas a mejorar, vas a ver cómo vas afinando tus métodos, tus estrategias. Entonces, la mala noticia es que si no te preparas, te arriesgas a fallar y atención. Y si fallas, el miedo será más grande. Porque no te preparaste. Porque no te informaste. Y esa frase que me gusta muchísimo, que la rescaté, que el triunfo está en la práctica. El triunfo está en la práctica. Pues bien conocida esa frase y bien popular, que es la práctica hace al maestro. Nos quedan pocos minutos, tengo que respetar el tiempo de cada uno de ustedes. Leticia, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna curiosidad? ¿Algún miedo? No, miedo ya no. ¿Alguna tensión que ya pasaron? Porque la tensión, los nervios están ahí agitando todo el cuerpo. Y esto no quiero olvidarme, cada oportunidad que tengan para hablar, están en una reunión en X ocasión, no perderse esa oportunidad. No importa que la rodilla esté bailando o que el cuerpo sienta como una invasión, no, tenés que levantarte a agradecer, gracias, y hasta poder decir hola, un abrazo a todos, gracias. Con eso basta, lo breve. Con permiso. Y bueno, 2 veces bueno. Sí. Con permiso, licenciado. Con gusto. Muchas veces cuando uno va a improvisar, tanto en el saludo, de entrada, de salida, es mejor hacerla bien cortita porque cuando uno alarga también ya se embarra la situación. Excelente. Ahí está. Ese es un método. No alargues, no alargues. Bastan pocas palabras, con pocas palabras. Con 3, 4 palabras, 5 palabras. Hay muchos ejemplos. Hay de que con pocas palabras pudieron llegar se aprendió en alemán. John
Fitzgerald Kennedy cuando todavía no se derrumbó el muro, y él creo que aprendió en el idioma de ellos decir, yo soy berlinés, yo soy de Berlín, y con eso cómo le emocionó a todo ese pueblo que estaba dividido por un muro, o sea, con pocas palabras. Hay un ejemplo que cuentan de Gabriel García Márquez, que él venía caminando y detrás, creo que una bicicleta le estaba por atropellar, pero la espalda, y el resultado podía haber sido grave, y por ahí pasaba un sacerdote y le dice, cuidado, y él, gracias a esa una palabra, cuidado, hizo el paso correspondiente, y después el sacerdote se le acerca y le dice, ¿te das cuenta del valor de la palabra que te salvó la vida? Cuidado. O sea que no hace falta muchas palabras cuando te invitan a hablar, no digas que no, atrévete a hablar, porque son esos pasos cortos que te van a ir permitiendo minimizar el miedo, la tensión, la ansiedad. ¿Otra pregunta? Permiso nuevamente. Con gusto. Yo lo que capto cuando veo el noticiero, porque me gusta ver el noticiero, que los reporteros, los que salen a cazar la información, alarga su presentación y dice mínimo 2 o 3 veces la misma cosa de distinta manera. Y después al final uno no ve la información porque se va el tiempo o cambia por otro enlace o por algo en vivo. Mismo nuestros periodistas, ellos dan muchas vueltas, alargan mucho. Quiero darte mi información al respecto. Uno, que lo primero que me dijiste son reporteros. Y dos, ellos están haciendo su papel de periodistas, ellos tienen una producción detrás y esas repeticiones, ellos ya hablan por la víctima, ellos ya te adelantan todo, después hacen la misma pregunta. Ellos tienen que estar, indudablemente habrán notado que tienen que estar mucho tiempo con esa información por la ausencia, entonces, o sea, necesitan hacer tiempo. Entonces, pero también ves programas periodísticos, hay diferencias entre ellos, algunos no se extienden mucho. Entonces, en nuestro caso, nosotros a la hora de presentar un discurso, nosotros somos dueños de nuestra estrategia, somos los dueños de nuestras ideas, nuestras convicciones, y recuerdan esos puntales, tenemos un objetivo y debemos de conocer también cómo manejar ese feedback, cómo manejar también me gusta muchísimo este experto que dice, cuando está dando tu discurso, cuando alguien te está mirando, es un sistema de escucha, es como si fuera que te está diciendo, yo te estoy escuchando, yo te estoy siguiendo, yo estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Entonces, hay una diferencia al respecto. Cuando vos vas a dar tu discurso, es lo que más todo gira alrededor de lo que vos querés lograr. ¿Qué querés lograr con tu discurso? ¿Qué tipo de emoción? Al final, de acuerdo a tu exposición, la gente te da valor de acuerdo a lo que le das, porque ellos tienen las mismas necesidades, están con mucha curiosidad, tienen sueños, y también, más aún como en este caso, en esta participación de ustedes y en este privilegio que me están otorgando, el de ir aumentando nuestros conocimientos, y en eso que nadie nos gane en ambicionar más y más conocimientos en esta habilidad social número 1 que te otorga algo valiosísimo, que es el de sentirte libre, capaz, que eleva tu autoestima, te permite presentar tus ideas, argumentar, y por sobre todo te permite sentirte contento contigo mismo, porque sabes que a través de la oratoria, a través de una buena presentación, podés estar dando la mejor versión de ti mismo. Quiero agradecer al comité
de Educación, al licenciado Julio Vicini, a todo su equipo, a todo su team, ahí portavoz del equipo en esta ocasión, Leticia. Para mí es un privilegio y quiero dejarles un pensamiento de un atleta. Me gusta muchísimo, porque recuerdan que le estaba diciendo esta habilidad social número 1, que tenerla presente como una oportunidad que puede cambiarte el rumbo de tu vida, pero de que tenés que perfeccionarla todos los días. Siembra semillas todos los días para que sepas quién eres, cómo eres y qué metas te has fijado. El atleta Stephen Curry. Quiero repetirles, siembra semillas todos los días para que sepas quién eres, cómo eres y qué metas te has fijado. Gracias a Dios, gracias por esta oportunidad y la palabra. Que cada vez seamos más, la expresión que ha sido el inicio, la expresión. Que cada vez seamos más quienes entendamos lo importante de una buena oratoria para tener el privilegio de dirigirnos eficazmente, mejorar nuestra comunicación ante los demás. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, excelente.